Tailandia juntas, por S. A. Wolfe. Capítulo 19. Historias no escritas. El suave zumbido de la oficina de Margo era un contraste marcado con la caótica sinfonía de Van Gogh. No había vendedores callejeros gritando sobre wok chisporroteantes, ni motocicletas zigzagueando entre caminos aborrotados, ni el aroma del chile y el lemongrass colgando espeso en el aire. Solo tonos apagados, caoba pulida y el zumbido distante de la ciudad afuera, estructurada, ordenada, predecible. Rebeca estaba sentada frente al escritorio de Margo, con las piernas cruzadas, los dedos entrelazados en el regazo. Su artículo yacía entre ellas, impreso y cuidadosamente encuadernado, la culminación de 3 semanas de aventura envuelta en palabras elegidas con precisión. Margo dio golpecitos sobre la portada con un dedo perfectamente cuidado. Es excelente. Rebeca soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. ¿Sí? Margo le lanzó una mirada incisiva. No necesitabas que yo te lo diga. Rebeca sonrió de lado. Margo rió suavemente, hojeando las páginas. Vibrante, envolvente, llena de personalidad. A la Junta de Turismo de Tailandia le va a encantar. Lo enviaré esta tarde para su revisión. Rebeca asintió, dando un sorbo a su café, dejando que los elogios se posaran sobre ella como un abrigo hecho a la medida. Debería sentirse más ligera, incluso aliviada. Para esto había vuelto a Londres, su carrera, su vida cuidadosamente estructurada, su plan. Y sin embargo, en el momento en que Margo pasó la página y comentó casualmente: «Todavía estamos esperando el portafolio de fotos de Saro, por cierto». Los dedos de Rebeca se apretaron alrededor de la taza de porcelana. Apenas perceptible, excepto que Margo era aguda. Rebeca carraspeó, manteniendo su expresión cuidadosamente neutral. Probablemente solo está siendo difícil a propósito. Margo alzó una ceja divertida. Parece de ese tipo. Rebeca soltó una risa breve, obligándose a recostarse en la silla, fingiendo soltura. Oh, muchísimo. Prácticamente tuve que amenazarla para que se tomara en serio las asignaciones. Margo sonrió con un brillo sabio en los ojos. Y sin embargo, a pesar de todo eso, el artículo canta. Se lee casi como poesía, en realidad. Rebeca se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? Prospero en la adversidad. Margo le dio la cabeza. ¿Eso fue lo que fue? ¿Adversidad? Rebeca sostuvo su mirada y ofreció el encogimiento de hombros más indiferente que pudo manejar. Es insoportable, Margo murmuró. Y sin embargo, por lo que he leído, causó una gran impresión. El estómago de Rebeca se retorció. Margo continuó tamborileando sus uñas suavemente contra el papel. Pintas un cuadro vívido, pero hay algo justo debajo de la superficie, algo que no puedo lograr identificar. Rebeca forzó una sonrisa pequeña, de esas que lo saben todo. ¿Me estás acusando de sentimental, Margo? Los labios de Margo se curvaron. Te acuso de estarte guardando cosas. Rebeca se tensó, pero solo por un instante. Escribí el artículo como tenía que ser escrito. Margo la estudió, el peso de su mirada más intenso de lo que Rebeca le habría gustado. Un momento de silencio se extendió entre ellas, y entonces, como siempre que estaba a punto de dar en el clavo, Margo se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos. ¿Por qué tengo la sensación de que hay más historia que lo que está en estas páginas? Rebeca inhaló lentamente, sus dedos apretándose contra el reposabrazos de la silla. Debería desviar, redirigir, reírse, pero en lugar de eso, tras una larga pausa, la dio la cabeza y murmuró: Tal vez algún día sea una buena novela. Los ojos de Margo brillaron con intriga, pero no presionó. En lugar de eso, se recostó con una pequeña y sabionda sonrisa. Ahora eso es un buen cierre. Rebeca sonrió de lado, pero todavía sentía el peso de eso, la historia sin terminar que se agazapaba al borde de las costillas,
la historia sin terminar que se agazapaba al borde de sus costillas, presionando contra sus huesos, esperando. El bar era ruidoso, una mezcla caótica de conversaciones superpuestas, el tintinear de hielo en los vasos y la risa ocasional de un grupo de empresarios ya medio borrachos en la esquina. El cartel de neón sobre la barra parpadeaba de forma intermitente, proyectando un resplandor rojo sobre la superficie pulida de madera. Saro estaba desplomada en el sofá del reservado, con un whisky soda entre las manos, pero no estaba realmente allí. Su pulgar flotaba sobre la pantalla del teléfono, sus labios apretados en una delgada línea, mientras miraba el mensaje iluminado frente a ella. ¿Estás ocupada? Eso era todo. Simple, directo, y sin embargo le revolvía el estómago como si se hubiera tomado un trago demasiado rápido. Siempre estaba ocupada. Ese era el truco, ¿no? Seguir en movimiento, seguir haciendo mantener a la gente a una distancia segura para que nada la tocara demasiado. Pero esta era Rebeca, y últimamente estar ocupada ya no era una excusa suficiente. Antes de que pudiera escribir una respuesta, algo casual, algo liviano, su teléfono fue arrancado de sus manos. ¿Qué? Soltó Saro lanzándose hacia adelante, pero Nan ya lo sostenía fuera de su alcance, con una sonrisa irritantemente divertida pegada a la cara. «Oh», canturrió Nan, inclinando la pantalla hacia ella. «¿Estás ocupada? ¡Qué tierno! ¿Quién tiene el privilegio de tu tiempo, eh?» Saro manoteó el teléfono, pero Nan lo esquivó con facilidad, riéndose mientras se le colocaba contra el pecho. Gen alzó una ceja mientras sorbía su cerveza. ¿Qué me perdí? Nan sonrió con picardía. Oh, te perdiste muchísimo. Nuestra querida Saro tuvo un romance relámpago por toda Tailandia con una periodista británica. Gen parpadeó. ¿Perdón, qué? Saro gimió, pasándose una mano por la cara. No fue así. Nan resopló, echándose el cabello sobre un hombro. Ah, ¿no? Claro que no. Solo pasaste 3 semanas recorriendo el país con una mujer hermosa, rígida y escandalosamente besable, y volviste a casa como si te hubieran pateado el alma. Totalmente no fue así. Saro le lanzó una mirada profundamente poco divertida. Devuélveme el teléfono. Nan lo ignoró, girándose hacia Gen con un suspiro dramático. Imagínalo. Van Gogh hace 4 semanas. Saro recibe una asignación. Nada serio, dice. Solo trabajo. Y entonces, ¡bam!, aparece una tigresa británica en su vida. Todo pómulos y emociones reprimidas. Gen se inclinó intrigado. Continúa. Saro la fulminó con la mirada. No la animes. Nan sonrió agitando una mano. Cayeron en la cama más rápido de lo que puedes decir equipaje emocional. Eso no fue lo que pasó, irrumpió Saro, logrando por fin recuperar su teléfono. No caímos en la cama. Nan arqueó una ceja. ¿Ah, no? ¿Entonces fue fuego lento? Saro dudó un segundo demasiado largo. Nan dio una palmada en la mesa escandalizada. ¡Oh, por Dios, lo fue! Gen lo estuvo disfrutando como un niño con juguete nuevo. Entonces espera. ¿Quién cayó primero? Nan agitó los dedos con teatralidad. Apuesto que Rebeca. Toda esa contención británica. No es rival para la irresponsabilidad encantadora de Saro. Saro volvió a gemir, frotándose las sienes. Los odio a los dos. Nan y Gen chocaron sus vasos en un brindis silencioso por su sufrimiento. Gen se recostó pensativo. ¿Y ahora qué? ¿Ustedes son algo? Nan levantó las cejas con entusiasmo. ¿O estamos en la fase trágica de anhelo? Saro tomó un largo y larguísimo sorbo de whisky antes de responder. Hemos estado chateando. Nan y Gen se miraron. ¿Y? Presionó Gen. Saro exhaló, girando el hielo en su vaso. ¿Y? Es raro. Nan resopló. Define raro. Saro se encogió de hombros, evitando sus ojos. Desbalanceado, como si hubiera algo que no estamos diciendo y que se queda en medio de cada conversación, haciéndolo todo pesado. Gen frunció el ceño. ¿Te refieres a expectativas no dichas? Saro lo señaló con el vaso. Exacto. Nan murmuró, ladeando la cabeza.
Ok, pero ¿hay expectativas? Saro dudó. Nan insistió, ahora con la mirada aguda. Sé honesta. Cuando revisas tu teléfono, ¿solo miras mensajes o estás esperando uno de ella? Saro no respondió. No quería responder, porque la verdad era que, cada vez que el teléfono vibraba, esperaba que fuera Rebeca, y eso era un problema. Nan la observaba con atención, con una sonrisa que apenas ocultaba lo mucho que estaba leyendo entre líneas. ¿La extrañas? Saro resopló, llevándose el vaso a los labios. Extraño ganar discusiones. Nan sonrió. Claro, y yo soy una persona modesta. Gen se rió terminando su cerveza. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Saro miró su teléfono, aún con el mensaje sin leer. Estás ocupada. Tocó la pantalla una vez, observando cómo se apagaba, tragándose las palabras en un fondo negro. Nada, murmuró metiendo el teléfono en el bolsillo. Absolutamente nada. Nan suspiró dramáticamente. Dios, eres malísima en esto. Saro le mostró el dedo medio. Gen sonrió. Sabes, para alguien que pasó años huyendo de cualquier cosa remotamente seria, esto es altamente entretenido. Saro le lanzó una mirada. Me alegro que mi sufrimiento te divierta. Nan le dio una palmadita en el brazo con fingida compasión. Oh, es deliciosamente entretenido. Saro rodó los ojos, pero no discutió, porque al final del día no estaban equivocados. Lo de Rebeca no había terminado, ni de cerca. El calor del hogar envolvía a Rebeca como un abrazo familiar. El suave murmullo del jazz saliendo del tocadiscos, el aroma de ajo asado y las hierbas flotando en el aire, el delicado tintinear de la cubertería mientras su madre servía la cena en los platos. Habían pasado semanas desde la última vez que se sentó en esa mesa, pero se sentía como si nada hubiera cambiado, excepto que, claro, todo había cambiado. Entonces, dijo su madre acomodándose en su asiento con un brillo juguetón en los ojos, ¿ahora eres oficialmente una experta en todo lo tailandés? Rebeca sonrió levantando su copa de vino. Oh, absolutamente. Ya puedo pedir comida callejera sin hacer el ridículo. Dominé el arte del regateo en los mercados y ahora sé más sobre abejas de lo que jamás creí necesario. Su madre rió, tomando un sorbo de vino. Y yo que pensé que volverías hablando de templos e iluminación cultural. Rebeca se encogió de hombros, pinchando una zanahoria asada en el tenedor. También tuve un poco de eso, pero además aprendí por las malas que los ladyboys tienen un sexto sentido para detectar a un extranjero completamente perdido. Su madre se echó a reír, con una risa cálida y plena. Te extrañé. Rebeca sonrió sintiendo algo apretarse en el pecho. Yo también te extrañé, mamá. Cayeron en una conversación ligera, su madre preguntando por los lugares que visitó, la comida, el trabajo. Rebeca compartió anécdotas sobre el caos de Bangkok, el encanto del campo, lo impredecible de todo. Estaba a mitad de la historia sobre cómo había insultado sin querer a la abuela de un pescadero con una frase mal pronunciada, cuando su teléfono se encendió al lado de su plato. Un solo mensaje. Llámame cuando puedas. A Rebeca se le cortó la respiración. Miró la pantalla un segundo más, con el corazón agitándose de esa manera molesta y demasiado familiar. Su madre, tan perspicaz como siempre, la observó una sola vez y arqueó una ceja perfectamente delineada. ¿Quién es? Rebeca carraspeó, volteando el teléfono. Nadie. Su madre ni parpadeó. Ay, querida, si vas a mentir, al menos hazlo bien. Rebeca gimió pellizcándose el puente de la nariz. Caí directo, ¿verdad? Su madre sonrió de lado. Completamente, ahora dime. ¿Es Saro? Rebeca dudó, sus dedos apretando el tenedor. ¿Cómo sabes que es Sarocha? Su madre le lanzó una mirada. Porque mientras estabas en Tailandia me mandaste fotos, muchas por cierto, y a menos que ahora tengas la costumbre de fotografiar extraños y enviarme descripciones no solicitadas de sus muchas cualidades irritantes, supongo que ese mensaje es de esa Sarocha.
Rebeca exhaló derrotada. Está bien, sí, es esa Sarocha, su madre murmuró cortando su pollo. ¿Y? Rebeca picoteó su comida. ¿Y qué? Su madre arqueó una ceja. ¿Y por qué parece que acabas de ser personalmente agredida por un mensaje de texto? Rebeca soltó una risa breve, negando con la cabeza. No es así. ¿Lo es? Rebeca suspiró girando el vino en su copa. Es complicado. Su madre sonrió con ese gesto que decía, ya lo sabía. Ah, esas siempre son las mejores historias, niña. Rebeca le lanzó una mirada. Estás disfrutando esto demasiado, ¿verdad? Su madre bebió el vino sin el menor remordimiento. ¿Y qué? A ver, cuéntame. Rebeca dudó, pero no tenía sentido esquivar el tema. Su madre lo sacaría de ella tarde o temprano. Respiró hondo. Sarocha y yo no éramos solo compañeras de trabajo. Su madre dejó la copa, su expresión suavizándose apenas. Lo supuse. Rebeca parpadeó. ¿Lo supusiste? Su madre se encogió de hombros. Llámalo intuición materna, o tal vez fue la forma en que la mencionabas, o el hecho de que cada foto que me mandaste de ella parecía sospechosamente afectuosa para alguien que supuestamente solo era una compañera de viaje irritante. Rebeca exhaló, negando con la cabeza. ¿De verdad soy tan transparente? Su madre sonrió. Solo para quienes te conocen bien. Rebeca empujó su ensalada, debatiéndose en cuánto decir. Fue inesperado. Al principio nos volvíamos locas. Ella es desordenada, caótica, alérgica a los horarios, todo lo que debería haberme hecho miserable. Pero, la animó su madre. Rebeca soltó el tenedor apretando los puños. Pero también es embriagante, exasperante, brillante. Me hacía reír cuando quería gritar. Hacía que todo pareciera una aventura, incluso cuando era un desastre, y yo... Se detuvo sacudiendo la cabeza. Los ojos de su madre se suavizaron. La extrañas. Rebeca dejó escapar un suspiro, dejando el tenedor. Sí, la extraño. El silencio se instaló entre ellas, con el peso de una verdad difícil de ignorar. Entonces, ¿qué es lo que te detiene para regresar? Rebeca parpadeó desconcertada. ¿Qué? Su madre sonrió con demasiada sabiduría. Claramente estás miserable. Apenas has estado en casa y ya estás alterada por un simple mensaje de texto. Dime, querida, ¿qué te retiene aquí? Rebeca se recostó en la silla, cruzando los brazos. No sé, mi trabajo, mi vida. El hecho de que mudarme al otro lado del mundo por alguien que apenas conozco sería una idea terrible, temeraria y completamente insensata. Su madre dio golpecitos con un dedo contra su copa de vino. Interesante elección de palabras. Rebeca entrecerró los ojos. ¿Por qué lo dices? Su madre se inclinó apenas hacia adelante, su voz más suave ahora. Dices apenas conoces, como si no hubieras pasado 3 semanas prácticamente pegada a esa mujer, como si ella no te hubiera cambiado, como si no estuvieras aquí frente a mí, debatiendo si vas a responder ese mensaje. Rebeca apretó la mandíbula. Eso no es... Su madre levantó una mano. No digo que corras de regreso, pero sí digo que si te afecta tanto, ¿no deberías al menos preguntarte por qué? Rebeca tragó saliva, bajando la mirada a su plato. Porque había cambiado. Tailandia se había metido bajo su piel, la espontaneidad, el caos de todo. Y Saro estaba entretejida en todo eso. Su madre la observaba con atención. No tienes que responderme, querida, pero tal vez deberías responderle a ella. Rebeca miró su teléfono.
El mensaje seguía brillando en la pantalla. Llámame cuando puedas. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Rebeca estaba acurrucada en su sofá, con los dedos suspendidos sobre la pantalla de su teléfono, mientras revisaba por tercera vez la diferencia horaria entre Londres y Bangkok. Era de noche para ella, lo suficientemente tarde como para que la ciudad más allá de su ventana ya brillara con su familiar resplandor de luces. Pero en Bangkok el sol apenas estaría saliendo. Solo dudó un segundo antes de tocar el botón de videollamada. La llamada sonó una vez, 2 veces. Entonces, un gruñido adormilado y el crujir de sábanas, la pantalla se iluminó. Saro apareció, apenas visible en la luz tenue de la mañana, con el rostro entrecerrado entre las almohadas, el cabello hecho un desastre alrededor de su cabeza. Su voz fue un murmuro ronco. ¿Intentas matarme? Rebeca sonrió, recostándose en el sofá. Buenos días para ti también, rayito de sol. Saro gimió, moviéndose apenas, pero sin intención real de incorporarse. ¿Cómo estás consciente a esta hora? Rebeca rió por lo bajo. Es de noche aquí, absoluta calamidad humana. Sabes, si alguna vez aprendieras a despertar como una persona normal, hasta podría ser agradable por las mañanas. Saro abrió un ojo, mirando la pantalla con fastidio. Y si tú aprendieras a dormir hasta tarde, quizás serías divertida por las noches. Rebeca arqueó una ceja. ¿Estás insinuando que no soy divertida por las noches? Saro dejó escapar una risa baja, aún con voz adormilada. Oh, tigre, sabes que sí lo eres. Rebeca se contuvo de sonreír, sintiendo ese calor familiar expandirse por su pecho. Era ridículo lo fácil que le resultaba a Saro hacerla sentir así, como si cualquier conversación mundana se convirtiera en algo cargado, algo que le aceleraba el pulso de maneras que no debería. Saro por fin se sentó, estirando un brazo sobre su cabeza, la camisa enorme cayéndose del hombro. Llamas temprano hoy. ¿Qué pasa? ¿Ya me extrañas? Rebeca resopló. No te emociones. Tenía 5 minutos libres antes de acostarme. Saro sonrió frotándose la cara. Y sin embargo, de todas las cosas que podías hacer con esos 5 minutos, me elegiste a mí. Rebeca rodó los ojos, pero no lo negó. Hubo un momento de silencio, cargado de cosas no dichas. Entonces, más suave, Saro preguntó. ¿Y cómo te trata Londres? Rebeca exhaló, pasándose una mano por el cabello. Como siempre, ocupado, estructurado y absurdamente frío para ser otoño. Saro resopló. Suena trágico. ¿Quieres que te envíe un poco de sol tailandés? Rebeca sonrió. Por favor, en entrega express. Los labios de Saro se curvaron, pero luego bostezó, parpadeando con sueño. Bueno, tigre, por más que me encantaría ser tu entretenimiento a distancia, tengo que ir a trabajar. Rebeca le dio la cabeza. ¿Y qué tienes hoy? Saro se dejó caer de nuevo sobre las almohadas con dramatismo. Una sesión de fotos de boda para una pareja que probablemente ha pasado toda su relación curando su estética de Instagram. Rebeca se rió. Ah, tu tipo favorito de cliente. Saro sonrió. Sabes que amo capturar la belleza natural y cruda del amor, Rebeca. Rebeca levantó una ceja. Sí, eres prácticamente una romántica empedernida. Saro puso una mano sobre el corazón. Lo soy, solo que de forma profundamente cínica y emocionalmente inaccesible. Rebeca soltó una carcajada negando con la cabeza. Por supuesto, no querríamos arruinar tu imagen. Saro sonrió, pero su expresión se suavizó después de un momento. Probablemente termine para la tarde. Te llamo mañana por la mañana. Rebeca revisó de reojo el calendario en la esquina de su laptop. No puedo. Tengo una cena de trabajo mañana por la noche. Saro parpadeó y luego le dio la cabeza. ¿Una cena de trabajo? Rebeca asintió,
trazando distraídamente el borde de su taza. Sí, una función con clientes a la que Margot quiere que asista. Nada emocionante, pero es parte del trabajo. Saro guardó silencio un segundo. Luego, con demasiada indiferencia, preguntó: ¿alguien interesante asistirá? Rebeca reconoció el tono al instante, divertido pero con una nota distinta. Saro estaba celosa. Y lo ridículo era que a Rebeca le gustaba. Sonrió inclinándose hacia la cámara. ¿Qué pasa? ¿Temes que me deslumbre un abogado corporativo con una colección de relojes impresionantes? Saro soltó una risa seca, pero sus dedos jugaban con las sábanas. Digo, ya tienes antecedentes de tomar decisiones cuestionables bajo la influencia del vino. Rebeca arqueó una ceja. ¿Cómo dejarte entrar a mi cama? Saro sonrió. Exactamente. Rebeca rodó los ojos. Relájate, Calamidad. Es solo una cena. Saro se estiró de nuevo, suspirando dramáticamente. Está bien, pero ya que estarás coqueteando con contadores fiscales, supongo que tendré que ser yo la que te despierte el sábado por la mañana. Rebeca soltó una risa pequeña. Oh, esa sería la primera vez. Saro sonrió. Me aseguraré de ser especialmente fastidiosa. Rebeca negó con la cabeza. No esperaría menos de ti. Durante un momento ninguna dijo nada. La pantalla entre ellas parpadeaba suavemente en la luz tenue. Rebeca en su silencioso apartamento en Londres, Saro envuelta en la luz dorada de la mañana de Bangkok, y justo antes de colgar, la voz de Saro bajó apenas. Duerme bien, tigre. Los dedos de Rebeca se aferraron al borde de su suéter. Tú también. La llamada terminó. Rebeca exhaló mirando la pantalla en negro. Al otro lado del mundo, Saro tragó con fuerza, con el pulgar flotando sobre su teléfono. La foto de Rebeca seguía como fondo de pantalla, y por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer con eso.